Assalamu alaikum, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Le damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Voz del Islam. Estamos hablando sobre la Sharia islámica. Hoy, inshallah, si Dios quiere, vamos a hablar sobre la evolución histórica de la Sharia islámica, cómo este sistema de leyes, cómo esta forma de legislar propia de los musulmanes ha ido evolucionando a través de la historia. Pero no empezamos sin antes darle la bienvenida al doctor Jorge Antelo, que nos acompaña hoy, y él se va a encargar de hacernos llegar las preguntas de la gente. Muy bien. Salam alaikum, doctor Jorge. ¿Cómo está usted? Assalamu alaikum, Sheikh. Y alhamdulillah, podemos estar una vez más con todos los hermanos que quieren conocer más sobre el Islam. Para empezar con nuestro programa, queríamos hacer la consulta de saber cómo hacían los primeros musulmanes para conocer los preceptos de la Sharia. Muy bien. Los primeros musulmanes, aquí nos referimos específicamente entre los seguidores del profeta Muhammad. El Islam estaba desde mucho antes, ¿no es cierto? Ya había musulmanes entre los seguidores de Jesús, la paz sea con él, los seguidores de Moisés, etc. Pero aquí con los primeros musulmanes nos referimos a los discípulos del profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él, que vivieron a principios del siglo VII de la era cristiana. Estos primeros musulmanes tenían una ventaja sobre nosotros. Específicamente era una ventaja doble, diríamos, que consistía en lo siguiente: el Sagrado Corán se estaba revelando al profeta Muhammad mientras estaban en vida estos primeros musulmanes, es decir, mientras los discípulos iban aprendiendo sobre el Islam, el Corán se iba revelando. Y hay una parte incluso del Sagrado Corán que dice: si ustedes quieren saber algo, pregunten lo que ustedes deseen, que se va a ir revelando mientras desciende el Corán. La segunda ventaja que tenían estos musulmanes, o la segunda parte de la ventaja doble, es que el profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, estaba entre ellos, estaba vivo y podía responder a sus consultas. Entonces, ¿cómo era la legislación en un primer momento? La legislación consistía en preguntarle al profeta Muhammad qué es lo que se debe hacer. Cada caso, cada situación nueva que se presentaba, los sahaba, los discípulos del profeta, iban y le preguntaban a él, o le pedían al profeta que le pregunte a Dios qué es lo que se debe hacer, qué es lo correcto. En todo caso, si surgía alguna mala interpretación o surgía alguna decisión errada de parte de los discípulos, esta era inmediatamente corregida por el profeta. Y si el profeta también emitía una decisión errada sobre algún asunto, esta era inmediatamente corregida por Dios, como se vio en varios casos, por ejemplo en la Sura 80 del ceño fruncido, cuando el profeta desdeñó, podríamos decir, o se rehusó a atender a un ciego que lo incomodaba, que lo consultaba constantemente, porque él estaba tratando de convencer a los líderes de Quraysh de islamizarse. Inmediatamente Dios corrigió este comportamiento errado del profeta y le llamó la atención. Si ustedes consultan en la Sura 80, dice, ¿no?, frunció el ceño y le dio la espalda, ¿no es cierto?, al ciego cuando vino a preguntarle. Entonces Dios claramente reprende y corrige el comportamiento del profeta. También hay otro caso cuando Dios corrige al profeta y le dice: si vas a hacer algo para mañana, di inshallah, di si Dios quiere. Entonces, resumiendo, el comportamiento respecto a la legislación era mucho más simple
que lo que tenemos ahora. Ahora nosotros tenemos que investigar, consultar una serie de fuentes, etc. En esa época los sahaba, los discípulos del profeta, le preguntaban a él o le pedían a él que pregunte a su Señor, a Dios. Y ese era el procedimiento para la legislación, y después se comunicaban entre ellos los diferentes veredictos emitidos por el profeta. También debemos recordar que hay documentos escritos de esa época que son parte de la legislación. Tenemos el caso de la famosa Constitución de Medina, una de las primeras constituciones en la historia del Medio Oriente y una de las primeras también en la historia occidental, ¿no es cierto? La Constitución de Medina fue elaborada por el profeta Muhammad en consenso, en acuerdo con las tribus judías que vivían en Medina, y que en un principio el profeta deseaba formar una sociedad plural que incluía a los judíos y les asignaba o les daba el espacio y un nivel exactamente igual al de los musulmanes. Incluso compartían obligaciones y compartían varias cosas entre judíos y musulmanes. Posteriormente esta relación se deteriora porque varias tribus de judíos intentaron asesinar al profeta o intentaron aliarse con los enemigos del profeta para eliminarlo. En fin, esto es algo posterior, pero el documento la Constitución de Medina, nos muestra cómo la legislación islámica al principio de la llegada del profeta a la ciudad de Medina le da muchos derechos a los judíos y los pone en una posición al igual que los musulmanes, es decir, se va creando un sentido de ciudadanía, un sentido de nación islámica y de Estado de derecho, en el cual todos los ciudadanos están sometidos bajo la misma ley, judíos, musulmanes, cristianos, etc. Eso sería entonces, esperamos que la respuesta sea satisfactoria y que sea útil también para aquellos que buscan conocimiento. ¿Hay alguna otra pregunta, doctor Jorge? Sí, cabalmente en base a lo expuesto anteriormente, la pregunta de si en esos tiempos existía ya una metodología para legislar a estas primeras generaciones de musulmanes. Bien, esa es una muy buena pregunta. Empezaremos diciendo lo siguiente, ¿no? El profeta Muhammad no solo respondía a las consultas que le hacían los discípulos, sino que también educaba a los discípulos, les instruía de cómo deberían comportarse ellos cuando no esté el profeta Muhammad. ¿Sí? Muchas veces vemos casos como, por ejemplo, cuando el profeta les ordenó a los discípulos que se dirijan a una fortaleza de los judíos que habían intentado durante un cerco, habían intentado atacar a los musulmanes a traición. Entonces, cuando el cerco se rompe, cuando los idólatras de la Meca abandonan el sitio, el cerco que estaban haciendo a Medina, el profeta se dirige a la fortaleza de estos judíos para arreglar cuentas con ellos. Entonces les dice a los discípulos que no rece nadie hasta llegar a la fortaleza de los judíos. Entonces el tiempo del rezo estaba pasándose y se iba a terminar. Algunos dijeron, vamos a parar a rezar, lo vamos a hacer de forma rápida, y el profeta en realidad lo que quería decirnos era que nos apresuremos en el paso. Y otros dijeron, no, el profeta literalmente nos dijo que nadie rece hasta llegar allá a la fortaleza. Entonces hubo esa diferencia de opinión, ¿sí? Y cada uno hizo lo que veía correcto. Cuando los que rezaron, obviamente llegaron un poco después a la fortaleza, y los otros llegaron antes, pero ya se les había pasado el tiempo del rezo, fueron y le consultaron al profeta. El profeta Muhammad les dijo que ambos habían actuado correctamente, ¿sí? Y les dio instrucciones para comportarse en caso de tener una duda como esta respecto a un precepto de la Sharia.
Esto era educando a los sahaba, a los discípulos, para el momento en que él ya no esté con ellos, ¿no? Entonces, hay varios casos así donde los discípulos actúan por sí mismos, tienen sus propias opiniones y se la expresan al profeta Muhammad y él aprueba su comportamiento. Por ejemplo, tenemos el caso de Amr ibn al-As, también cuando él realizó el rezo estando en una situación de impureza que exigía que se bañe, pero como estaba haciendo frío y estaban en una campaña de combate contra los bizantinos, calentar agua para bañarse o todo ese movimiento los expondría ante un enemigo infinitamente superior en número. Entonces, Amr ibn al-As hizo el rezo así como estaba, ¿sí? Y posteriormente se le consultó al profeta sobre esto y él le dijo: Amr, ¿por qué hiciste eso? Entonces Amr le respondió: ¿acaso no dice Dios en el Corán, no provoquen su propia destrucción? Si nosotros nos poníamos a calentar agua y para bañarse, etcétera, íbamos a ser detectados por el enemigo y eso iba a provocar nuestra destrucción. El profeta sonrió y aprobó lo que había hecho Amr ibn al-As. Entonces sí, desde la época del profeta se iba elaborando un método que sería aplicado posteriormente entre los discípulos, los seguidores de los discípulos, la segunda generación de musulmanes, y los seguidores de estos seguidores, es decir, la tercera generación de musulmanes ya en ausencia del profeta. Es más, Jorge, los musulmanes van estableciendo poco a poco dos métodos. Un método apegado a los textos, es decir, apegado a los relatos que se repiten del profeta Muhammad, lo que posteriormente serían los hadices, y otro método que se basa en la especulación teórica, la especulación racional, ¿sí?, sobre cuál es el origen de una disposición o de un precepto, cuál es la causa del veredicto y en base a eso emitir analogías, por ejemplo. Entonces vemos que claramente en la segunda y tercera generación de musulmanes surgen dos métodos: el método literal o el método apegado a las tradiciones de los relatos, y el segundo método sería el método de la especulación, ¿sí?, racional y lógica ante la falta de relato. Este segundo método se da principalmente en las ciudades grandes como Bagdad, donde los musulmanes contaban con muchos hadices, pero mucha gente empieza a mentir sobre el profeta. Estamos hablando ya en una cuarta, quinta generación de musulmanes, de manera que los juristas no podían confiar en todos los relatos que les llegaban. Entonces van sustituyendo los relatos con este tipo de razonamiento analógico. Bien, espero que la respuesta haya sido satisfactoria y útil para los que buscan conocimiento. ¿Tenemos alguna otra pregunta, doctor? Sí, cabalmente, continuando con este tema, cada respuesta nos va dando más ganas de seguir conociendo. Cuando estamos viendo esta recolección de datos, la aplicación, y que ya hablamos de segundas, terceras generaciones después del profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, se forman escuelas jurídicas. ¿Qué son estas escuelas jurídicas en el Islam? Muy bien. Básicamente, las escuelas jurídicas, que ya son varias, surgen a consecuencia de la aplicación de estos métodos que habíamos mencionado, el método de Al-Hijaz, que se llama, o de la región del profeta Muhammad, que es el literalista, el que sigue los textos y estudia, digamos, la autenticidad de un texto y trata de aplicarlo al máximo posible. Va formando dos escuelas, tres escuelas, diferentes eruditos, juristas van destacando. Por ejemplo, surge Al-Hasan al-Basri, surge Al-Thawri,
Sufyan al-Thawri, al-Auza'i, Layth. Son diferentes eruditos que van surgiendo a la vez que el Estado islámico de los musulmanes, el califato islámico, se va expandiendo a través del Medio Oriente. Inicialmente, en la época del profeta, los musulmanes estaban solo en la península árabe, en el desierto. Posteriormente, Siria, con todas sus ciudades y su territorio fértil, Mesopotamia, con todas sus ciudades y territorios fértiles, son incluidas en el ámbito del califato. Posteriormente viene Egipto y el norte de África hasta llegar a Marruecos. Posteriormente los musulmanes cruzan a Andalucía, a España, y rápidamente los musulmanes dominan toda la península ibérica, excepto unos territorios bien pobres al norte. Entonces, como vemos, el Islam se va expandiendo. Rápidamente también los musulmanes logran lo que los romanos no pudieron en más de 600 años de historia, que es terminar con el imperio persa. Todas estas cantidades inmensas de población, todos estos millones de habitantes que poblaban el imperio persa en Irán, poblaban el cauce del Indo en India, poblaban Siria, Mesopotamia, Egipto, el norte de África, España, tienen nuevos problemas que no están mencionados en los textos del Corán y de la Sunna. Entonces, los diferentes eruditos van desarrollando métodos o variaciones de los dos métodos originales, el especulativo racional y el tradicional o literal. Entonces surgen varias escuelas, son más de 10 escuelas que históricamente surgen entre los musulmanes. Las más conocidas son la escuela del imam Abu Hanifa. Después tenemos dentro del método especulativo, racional, después tenemos la escuela del imam Ash-Shafi'i, que es el primero que establece los fundamentos teóricos de la legislación, con 2 libros que son magníficos, son, digamos, piedras fundamentales de la legislación islámica, hacer Ar-Risala, donde se establecen los fundamentos, es decir, la naturaleza de cada una de las fuentes, cuál es el rol que juega, cómo se realiza el proceso de la legislación ante la ausencia ya del profeta Muhammad, ante la infinidad de casos nuevos, de problemas que son urbanos, que no conocían los beduinos de Arabia. Bien, entonces una escuela jurídica vendría a ser una cantidad de seguidores de un jurista grande que siguen su método y lo utilizan para legislar. Es decir, que cada vez que llega un caso nuevo, se aplica, digamos, los seguidores, por ejemplo, del imam Abu Hanifa, aplicarán el método que aprendieron de él y de otros seguidores. Pero siempre se llama el método del imam Abu Hanifa. Entonces, en realidad, la escuela es un método perfeccionado y sofisticado, basado en los 2 métodos originales de las primeras generaciones de musulmanes. Esperamos que la respuesta sea satisfactoria y útil para los que buscan conocimiento. ¿Tenemos alguna pregunta más? Sí, nace el interrogante. Cuando vemos la historia de la humanidad siempre hay un punto alto y un punto bajo. Cuando vemos este tema de la jurisprudencia islámica, cómo va evolucionando con el principio del profeta, las generaciones, cómo empiezan a salir en la segunda, tercera generación algunas personas que quieren malinterpretarla, y esto da pie a la jurisprudencia islámica, de estas escuelas de jurisprudencia que van regulando el qué y el cómo de estas leyes. ¿Llega a haber un momento en la decadencia de esta jurisprudencia islámica? Bien, importante pregunta. Sí, dentro del proceso de evolución y desarrollo histórico de la Sharia, de la jurisprudencia que estudia la Sharia, llegó a haber un periodo de decadencia, y esto se da de la siguiente manera. Las escuelas se interpretan como pasos obligatorios dentro de la formación de un jurista islámico, pero lamentablemente algunos juristas no salen de ese proceso histórico, de ese proceso formativo de la escuela,
y se quedan dentro de las escuelas y no desarrollan los fundamentos, no desarrollan la metodología mucho más. ¿Y qué pasa? Empiezan a escribir libros que unos explican a otros. Hay libros que son resumidos, especiales para niños o principiantes. Hay explicaciones de estos libros resumidos. Después viene una segunda explicación de un libro original. Posteriormente aparecen enciclopedias y aparecen resúmenes de las enciclopedias. Y es como que entran en un círculo vicioso donde no interactúan con las otras escuelas, sino que todo se queda dentro de un círculo cerrado de juristas, de un ambiente que no comparte información con las demás escuelas. Y empiezan a tocarse temas que ya son un poco superficiales o banales, diríamos, como por ejemplo, dónde va la mano al rezar, que si va más abajo, que si va en medio, cómo movemos el dedo al rezar. Y empieza a tocarse temas que no merecen en realidad la pérdida de tiempo, digamos, tantos meses a veces de investigación para cosas que ya no influían en la vida diaria. Y se van abandonando otros temas que son importantes como la economía, el mercado, la política, la legislación de la guerra, del combate. Se los va desdeñando estos temas y se los va dejando para los secularistas, es decir, para las personas que no tienen un conocimiento del Corán, de la Sunna, o no tienen la intención de aplicarlos y sin embargo tienen que traer propuestas legislativas a la sociedad. Entonces van surgiendo los sultanes que van aplicando disposiciones secularistas muy al estilo de la modernidad europea. Esperamos, ¿sí?, que el mundo islámico salga de este periodo de decadencia que también tiene que ver con la decadencia política, ¿no?, con la invasión mongol a Bagdad, la destrucción de Bagdad, la destrucción también causada por los cruzados católicos en Andalucía, en el norte de África, las cruzadas en el Medio Oriente. En fin, la decadencia política va acompañada de esta decadencia en la investigación científica de la jurisprudencia islámica y por lo tanto también la Sharia como conjunto de obras jurídicas se ve afectada. Esperamos que podamos salir nosotros pronto de esta decadencia que aún afecta a muchos de los investigadores jurídicos. Esperamos que esta respuesta sea útil y suficiente para aquellos que buscan conocimiento y estamos llegando al final del episodio. Les agradecemos mucho su paciencia, agradecemos también al doctor Jorge por acompañarnos, sí, y esperamos contar con su presencia en otro programa de La Voz del Islam. Wassalamu alaikum, que la paz de Dios sea con todos ustedes.